Qué difícil hoy. En todo este tiempo que estamos haciendo la Qué cúpula... bajito que hablas. ¿Viste? Porque arrancó... Soy un nuevo yo. Hay un nuevo Lautaro hoy al aire. Me gusta. En todo este tiempo que venimos haciendo la cúpula, Sí. nunca fue tan difícil arrancar un programa como hoy. Es el día más difícil de mi vida. Perdón. No, de tu vida Estoy no. siendo muy exagerado. Sí. El día más difícil de mi vida fue cuando compré 4 veces una línea de témpera para el colegio. ¿Cuál era su peor día de su vida? Que no, No, te pasó nada en la vida, Lau. No, la pasé para el orto, porque me habían pedido en el colegio que lleve que lleve témperas de diferentes colores. ¿Y qué hiciste? Y las compré, mi vieja gastó un montón de plata y cuando fui al colegio me dijeron que no eran de la marca que tenía que haber comprado. ¿Eso típico? ¿Bellas Artes? Sí. Qué culo roto que son, Sí, bueno, y tuve que comprarla de vuelta. Pero sí, boludo, se hacen todos los progres y son siempre lo mismo. Tuve que comprarla de vuelta, te estoy hablando del 1995, hace un montón de años. Lo compré de vuelta y lo volví a comprar mal. Ah, sos pelotudo. Y fue una mezcla entre, sí, ser pelotudo y ser pelotudo. Y ese venía siendo el día más difícil de mi vida en mis 30 años. Y hoy lo superó. Hoy, nada, me parece Hoy es el día raro. más difícil de mi vida. Tus límites emotivos. Ayer justo recordaba, mientras comía un helado con mi hermana, porque no estuvo viendo esta semana el programa, y le conté que vino tu vieja, le Sí. contó lo del perro. Sí. Es raro. Vos decís de que hay Que como el una... último llanto sea Lunita. Lunita era, ¿no? Lulita. Lulita, Lula, perdón. Lula. Por Me favor, mata. decí bien el nombre de mi perro muerto. Lulita, y que nada, el día más difícil que te acuerdes sea por un par de témperas. Sí. Y lo peor es que la madre comprobó que lo de Lulita era todo real, o sea que hay que creerle más. Claro, no, bueno, ese es el grave error que hay en esta radio. Creerte. Que no me creen. Nadie acá me cree. Todo lo que digo es tomado como una falacia. Falacia ad populum. Falacia ad Eminem, con la cara del polaco. Pero yo en realidad no paro de decir, yo estoy siempre pidiendo ayuda y ustedes... Bueno, para la víctima, yo entro la víctima, que pase la víctima. Anda a la mierda. Yo estoy siempre pidiendo ayuda y ustedes no me ayudan. Hoy también pensé mucho en las vacaciones. Como viste cuando decís, me agarró la loca. Ayer si había un auto me subí y me iba a Villa Gesell. Si yo manejaba y tenía un auto me subía a Villa Gesell y hoy no volvía. Hubiera estado bien, amiga. Sí, el fin de que viene, el que quiera, el que tenga auto, nos vamos a Gesell. ¿No sienten que ya no tienen más energías? No, yo la perdí Que toda. necesitas, que realmente te encontrás fatigado mentalmente. Que necesitas que por el amor de Dios termine el año. Y además, como si que terminar el año significara que llegaras a un checkpoint que te subiera la energía. O sea, el 1 de enero vas a estar sin energía igual. Y vas a venir a Y voy a venir a laburar sin energía. Pero, digo, ¿no es re loco como uno realmente sentís que necesitas terminar la partida, game over y arrancar de cero? Sí, yo creo que fue todo muy intenso también. Eso. Hoy hay Muy 30 grados. Sí, no, y el calor aparte es lo que... Bueno, vamos el a hablar calor. de mal. A mí me encanta aparte de quejarme, así que ideal para mí esto. El Hoy es un- calor. hoy es un día para quejarse. Odio el calor con toda mi alma, y ya ayer cuando sentí ese calor, Te pusiste de cuando mal humor. caí y vi ese calor, cuando caí en la realidad. En la realidad, claro. No, cuando bajé y tuve contacto con la tierra, dije, Dios, qué espanto. Qué Para espanto. colmo ahora empieza el verano. Claro, este es el peor O sea, momento. sumale todo lo que va a pasar. Y vos no sos team verano, sos team No, invierno. yo soy team invierno. Yo realmente te lo digo. Detesto el verano. Hoy es el día ideal para quejarse. Sí, es un buen día. Hoy yo quiero Es quejarme de lunes. todo. Bueno, Y quiero que la gente se queje con nosotros. pues se pueden mandar audios quejándose. Sí. O sea, la consigna del día es que podés mandar tu audio recontra remil quejándote. Pero quejarte de lo que quieras. Lo que quieras. Total, seguro que hay algo para quejar. Siempre. Además, los seres humanos se nutren del odio. Necesitamos poder quejarnos de lo que sea. ¿Cómo fue ese día que me dijiste te alimenta el odio? Vos lo que dijiste. No, vos me dijiste a mí un día. Ah, que te alimenta el odio. Sí, no sé cómo me dijiste, pero... un día Yo me- quiero que hoy la gente se queje. Yo quiero que la gente se queje de cosas. Sí. La verdad que ponele, ¿sabés durante qué me quejé muchísimos años de mi vida? ¿De qué? Pero muchos, ¿De andar Garto. temprano? No, me quejaba de las verdulerías que te tocaban el producto, que te Que no te elegían el dejan producto. elegir. Eso. Odio que no te dejen elegir la fruta. O sea, ¿por qué compras 1 kilo de tomates y 3 te llegan chotos? Porque no te los dejan elegir. Eso, boluda. Sí, es feo cuando no te dejan Yo elegir. iba a la verdulería. Juli, ¿podés? Hola, un saludo para Juli la Sabiduría, para Guido, para todo. Para Flor. Para Guido Juli Ferretero. sí, Juli para Sabiduría. Perdón, Recién se está enterando No. del apodo.
Juli la sabiduría, no sabía que le decíamos así, le decimos así como un mes. No, Juli la verdulería no. Fue raro igual como enganchó el saludo, porque parecía que Juli la sabiduría estaba atendiendo en la verdulería. ¿Por qué el apodo era Juli la verdulería? Ya era rarísimo. Tenía una pymes, él aparte de venir acá en la radio. Acá te vende la frutilla, el kilo de frutilla a 500. Juli la verdulería. Juli la verdulería, ¿te podés buscar una música de estoy yendo a la verdulería? Tipo... música de sábado. Es así, son consignas libres. Sí, esto es psicoanálisis. O sea, es como cuando la psicóloga te dice asociame el trauma de la infancia. Juli está diciendo, ¿qué mierda te pasa, flaco? ¿Qué es una música de Yo me imagino algo como en una pradera verde, por ejemplo, algo con así. Una canasta de mimbre. O sea, tiene que ser algo medio turu. Eso. Ah, bueno, bien, porque acá está pensando. No, está bien. Eso está bien. Está yendo a la verdulería. Esto puede ser hoy en la verdulería o en la provincia de Buenos Aires. Sí. 10 de cada 9. No es eso, no es spot de radio. ¿Ya hiciste los testeos de mama? Tu mama importa. En la provincia de Buenos Aires, tus mamas pueden estar en peligro. Acércate a El Mamón, uno de los centros de mameo. Viste que siempre ponen en las plazas centros de mameo. Acércate al centro de mameo más cercano y testea tus mamas. Es rezo. Bueno, no importa. Yo estaba yendo a la verdulería así, completamente feliz con esta música. Y le digo, un kilo de tomate, le digo, tomate perita. Una historia, ustedes se dan cuenta, ¿no? Un kilo de tomate perita, le digo. Y el verdulero dice, sí. Y agarra y me empieza a manipular el producto, eligiendo él los tomates que me va a vender. Y yo automáticamente estoy en una situación incómoda porque digo, flaco, son míos los tomates, los voy a agarpar yo. Yo quiero elegir su dureza, su punto. Quiero ver si están fresquitos, si no están machucados, si no tienen una parte podrida. Sí, pasa que históricamente el verdulero. Eso estoy de acuerdo, hay que hacerme la culpa. ¿Viste cuando, por ejemplo, es el durazno? Ahora aparecieron los duraznos. Le metés mano como para ver cómo está. Claro. Y ellos también se enojan, porque es como me estás machucando el durazno. No, pero yo no le quiero machucar el durazno a nadie, salvo a mi señora. Yo solamente estoy buscando elegir el mejor producto para llevarlo a mi casa. Si la plata, si la que tengo yo acá en el bolsillo es mía, ¿dónde la yo la voy a poner ahí. ¿Por qué no? Si pagás ¿O no? virtual, Chalta. ¿Pagás en efectivo o virtual? No, yo pago en efectivo. Soy clásico yo, soy tradicional. Bueno, a mí me queja eso. ¿Qué decía? A mí me queja eso. Me queja. Qué bien que estás conjugando la frase soy la... A mí me queja eso. A mí me queja que me manipulen la verdura el verdulero. Y que no me dejen elegirla. Y yo lo vengo a decir acá. Yo me quiero quejar. Está bien, quejate. Perfecto. Recuerden, al 221-508-2447 la consigna del día es quejate. Exactamente, mira. Es excelente. Acá Marcelo nos dice, chicos, recién arrancaron, tienen menos aguante que Janina La Torre de Elegancia. Mirá, tiró Hay un chiste, un chiche. Bueno, pero somos millennials. Bueno, somos millennials. Nosotros ya estamos cansados, Marcelo. No, yo ya estoy cansado. Nosotros pasamos unas generales. Un balotaje. El derrumbe es psicotécnico. Es inminente. Sí, no pasamos el psicotécnico nosotros, igual que de Milei. Bueno, señores, bien Bardo, 221-508-2447. Quejas. Mirá, ese es el que me lo manipuló. Ese es el que me manipuló la verdura. El que te tocó el tomate. El que me tocó el tomate perita. Ahí está, mírenlo. ¿Cómo le machucaste el durazno? Estamos viendo, para la gente del FM, hola gente del FM, estamos mostrando la imagen del señor que me manipuló la verdura todos estos años. Ese tipo, sí. Yo viví toda mi vida en el barrio de La Loma, en 44, 21, 22. En 44, en 44 casi llegando a Plaza Escuénaga, ahí estaba la verdulería, el supermercado chino les mando un saludo grande, unos coreanos amigos que tienen ese negocio y lo siguen teniendo, una familia muy querida en el barrio. Viste que es muy común tercerizar la verdulería y la carnicería en los supermercados. No tienen el mismo dueño. Vos entrás y están hablando en coreano, te acercás y están hablando en español. Me tiró todo el mate. Vos viste que es tremendo. Es como entrar en. Es como cuando te vas de viaje que. Bueno, si alguien tuvo la posibilidad de irse de viaje, que hay como. Empezás a ver la mixtura de etnias. Bueno, es lo mismo. Vos entrás al supermercado y estás. Y pasás, sí, maestro, ¿qué te vendo? Y es como que, ¿cómo pasó? Sí, la carnicería full argentina. Y la carnicería, ¿qué onda, papito? ¿Cómo salió Boca? O sea, es como que. Ya estoy gritando, perdón. Se mezclan las lenguas. Hay una mezcla de lenguas increíble. Es como una triple frontera constante en el supermercado coreano. Y en la fiambrería también hay argentinos. Y en la fiambrería también. Bueno, y estos tercerizaban la verdulería. Y ese es el verdulero. Era el verdulero ese. El que no te dejaba. Que no me dejaba.
hermano latinoamericano, no sé si era del Perú, del Bolivia. Basta, nos ponemos xenófobos. No, no es xenófobo, era de otro país, no era argentino. Bueno, pero no nos pongamos a caracterizar gente por su nacionalidad simplemente. Ahí estaba. Ese es Oscar. Oscar, tiene cara de Oscar. Tiene cara de Oscar. ¿Y qué tiene? ¿Un porro en la mano? Tiene un porro en la mano porque era una verdulería fumona. Te daban cada 2 kilos de manzana te daban una tuca. No, una pitada. Una pitada. Digo, la promo era 2 kilos y una pitada. 2 kilos y una pitada. Sí, ahí está, mira, Oscar con su porro. Bueno, lo que tiene atrás, eso que parece en el canasto, sí, es marihuana. Ah, él vende directamente la planta. Él vende la planta entera. La corta rama vende por rama. Vende por rama y vos la deschalás. Y la preparás en tu casa. Ahí está Oscar el verdulero. El hash, ¿viste? Me encantan todos esos vocabularios de fumón. El hash. El hash, el blond. Hashtag. Hashtag. Muy bueno. Ah, exacto. Bueno, ¿vos de qué te quiero saber vos, Bartito? Del calor, del verano. ¿Ese es tu gran Mi gran queja? odio, mi gran mal humor son eso. Bueno, y no voy a decirlo porque me entró muy polémica, pero ya sabes. Una característica sobre el cabello. Ah, ¿que el frizz del cabello? Ah, perdón. No me escucha cuando hablo. ¿Las canas? Nunca me escucha, no, nada. No, contámelo. Cambiemos de tema. No, pará porque quiero saberlo, no te No ofendas. lo voy a decir, no lo quiero decir. Voy a decir el calor. Ah, públicamente voy a decir el calor. O sea, me pone muy mal humor el calor. Ya sé que, ya me lo dijeron acá en el chat. Bueno, bienvenidos a toda la gente del chat de YouTube. La UNEOC en todas las redes. Vamos a mantener esta energía todo el programa. El tono, sobre todo. No, la energía no es el tono. El tono. Sí, porque me va a explotar un tímpano. Mira, 27 días quedan para la Navidad. Dios, vos... no quiero comprar ningún regalo. Bueno, vamos a quejarnos. ¿Cómo puede ser que 27 días para Navidad? No quiero comprar ningún regalo, no quiero hacer ningún arrolladito, no quiero hacer nada. Aparte es Navidad, después es 25, después es 31, después es primero. Y sí, claro. Y después volver a trabajar y volver a la miserable vida en la que sos simplemente un esclavo del sistema. Muy bueno. En todo el que quiera levantar hoy ponga la cúpula porque... No es el día para ver la cúpula. Buenísimo. A ver, gente del chat, díganme, ¿qué les quejan? Claro, quejen. ¿Qué les quejan? ¿Qué les quejan? Déjate de hablar tanto. Ejercicio en la quejitud. Che, ¿saben que estaba organizando mi exilio hacia la costa? ¿Qué día quedó el asado? No me podía acordar. El 9. Hola, ¿de verdad? Sí. ¿El 9 estás seguro? El ¿El 9. fin de largo quedamos? Sí. Faltan 11 días para el asado compulense y 27 para la Navidad. Mira, acá nos dice Emilia, es la primera 11. Que se queja. ¿Qué? Que a ella le encanta quejarse. Ejercicia la quejitud. Emilia Rute que nos dice las mudanzas. Odio las mudanzas. Y para colmo está atravesando una ella. ¿Cuántas mudanzas tienen sobre su espalda? ¿Vos cuántas mudanzas tenés en tu vida? No, muy pocas. 1, 2. O sea, ¿ida y vuelta cuenta? Mudanza, el hecho de mudarte. Me mudé 2 veces. 2 veces. Yo tengo 3 mudanzas. Sí, claro. Y de vuelta dice que tenés que poner boleto que la sube para mudarte. No, porque en el medio volví a mi casa, padres. Ay, pobre. No lo deseaba, no sé, no pongo de tierra. Por eso digo pobre. No, por eso digo no pobre. fue una buena noticia. Me puedo quejar de eso también. Mirá José Patitucha que nos dice, yo tengo 3 mudanzas. 3. Yo tengo 3 mudanzas también. 3, yo 2. Guido, ¿cuántas mudanzas tiene en su vida? Y Juli, la verdulería, ¿cuántas tienen? 6 mudanzas. Pero que ese es un nómade. Él empezó viendo Jujuy. Sí, empezó siendo agricultor, recolector, ¿viste? Los antiguos que se iban mudando para la cosecha. Mirá, 6 mudanzas. Guido? Me mata que Guido está así, Guido. 2, 3, 4. Está consigo contando. 6 mudanzas y 7 mudanzas. La con. Pero la con. Pará, ¿y Guido, Juli? ¿Y Juli cuántas tiene? 5 mudanzas. 6 mudanzas. Claro. Pero son profesionales del arte de mudarse. No, esto se llama no ser propietario, me parece. Pará, Todo lo que nos pasa Flor, por ¿cuántas nosotros. mudanzas tiene? Banda. ¿Banda tiene? ¿Más de 6 tenés? Imagínate que... ¿Más de 10? Más mentira, no me ¿Pero bolacera. qué, boluda? ¿Vivís 6 meses en cada lugar? ¿Qué bolacera? Mirá si va a tener 10 mudanzas. ¿Cómo? Estoy sorda para colmo. No puedes tener más de 10 mudanzas. Es imposible. Porque tu familia... Me encanta que todo se mida en ser propietario, ¿no? Y nadie es Levante la mano el propietario. No. Ahora, ¿quién es propietario? No los expongas así. No, si no los ve nadie. ¿Quién es propietario? Uno solo. Qué bien Juli que es estamos. propietario. Rami es propietario. Rodri es es propietario. propietario. Pará, ¿y Rami y Rodri cuántas mudanzas tienen en su vida? A ver, Rami, ¿cuántas tiene? ¿Cuántas? Muchas, millones, dice, Muchas. millones. Tremendo. Bueno, ¿y Rodri ahí? ¿Rodri aparece? Guido, No, ese es Guido, chicos, para los que no lo conocen. ¿Rodri cuántas mudanzas tiene? ¿5 mudanzas tiene? 5. Ah, es una banda también. No, pero son todos expertos en mudarse, la concha del mono. Y bueno, pensá que sí, va a pasar.
Perdón, a ver, acá tenemos una queja nueva. A ver. José nos dice, yo como ciclista me voy a quejar con fervor. Que es bicibandido. Está bien. Y un odio absoluto a los autos en doble fila. Odio los horarios de entrega y salida de los colegios. Odio los colegios, odio las escuelas, odio los niños. Bueno, me cago, lacón. Me han abierto la puerta del auto y me he pegado grandes palos. Palos para la historia, como los de Duki. El tema de los colegios y de la doble fila es tremendo. ¿Ustedes sabían que yo trabajé durante un año como zorro de la municipalidad? Te lo juro por Jesús que me mire y me protege. Sí, es verdad, esto es verdad. Yo fui el que le ponía multa a los autos. Qué hijo de mí. Por el medido. Yo era zorro. Yo era zorro. Y en el... Vos sos zorro. Vos sos zorro. Vos sos zorro. Le ponen la multa también. Vos sos zorro, guacho. Vos sos zorro. Con la multa te vamos a caer. Con la muni. Con la muni te vamos a caer. Yo fui zorro de la municipalidad 6 meses. Fue mi primer trabajo. Buen día, Eva de Marchi. Eva de Marchi, pensate... Eva de Marchi, tenés que quejarte de algo. Sí o sí. Es el día de la queja. Eva, te tenés que quejar. Le quiero decir a Eva de Marchi que tiene uno de los nombres más preciosos. Me encanta el nombre Eva. Eva es precioso. Y de Marchi le queda bárbaro. Sí. Yo me quiero quejar de Tini, dice Eva. ¿De Tini? ¿Por qué de Tini? De la ¿Qué hizo? Triple D. ¿Hizo algo Tini? ¿Por qué? ¿No le gusta Tini? El pupo de Paul. El pupo de Tini, el pupo para afuera de Tini. Sí, yo fui zorro y la doble fila es tremenda porque... Con la justificación de... Eso es un gran problema que tiene la ciudad. El mundo, ¿no? El tema de los colegios, viejo. Con la justificación de que tengo el colegio y tengo que buscar al nene, la gente deja 14 horas el auto en doble fila y no hay nada más peligroso para el tránsito que la doble fila. Lo mismo que dejar los autos en las ochavas. Vos no puedes estacionar en la esquina así como si nada, porque le quitas visión al que viene. No, peor de todo es cuando llueve torrencialmente y vos estás por pasar y el auto, hijo de puta, no puede esperar 2 minutos. Claro. Vos que estás ahí solo, a veces estás sin paraguas y él tiene que pasar al mango, mojarte y no dejarte pasar. Sí, Flaco, tenés un auto. O sea, ¿cuánto perdés de tu vida? 2 segundos. Totalmente. Además, vos estás calentito con la calefacción. Sí. El que tiene auto se pone como... Se aburguesa. Y se vuelve malo. Pero yo tengo una gran discusión de este tema. Yo tengo 2 amigos que hacen eso. Que le decís... no los voy a nombrar porque los bardeo siempre, pero... Hay una gran... No voy a decir nada, pero hay una gran burguesía con el que tiene auto, automáticamente se sienta el rey y deja de pensar en el sufrimiento del que va a pie. Hoy nos quejamos. Hoy nos quejamos de la todo. dirigencia argentina. Me parece muy sobrevalorada Tini, me cae muy mal, dice acá Eva. A mí también me cae muy mal. ¿Sabés quién me caía mal, Eva, también? Como al mismo nivel, Emilia. Mirá. Emilia Mermes o Mernes, no sé cómo es. Emilia y ya Merma. le agarró un poco de cariño, porque le agarré. Ya entré en ella un poco. A mí me cae bien Emilia. Sí, al principio no me cerraba. A mí me ahora caen la bien todos. acepté. Tini también. No, Tini me cae como... Tini es raro. Pero porque siento que con Tini no podría charlar de nada. No. Es como muy aristócrata, muy oligarca. Ay, Dios. Bueno, ¿Cómo clasificaba la gente? Sí. Igual está muy bien, tenés mucha... Elegiste hablar con la verdad. ¿Te parece meter un hashtag, empezar a repasar algunas noticias y meterle un poquito de onda a la mañana? Yo solo quiero que miren que el peluquero me hizo el perfilado de cejas. A ver. Mira. ¿Cómo te la hace? Con la navajita. Con la navajita, está bien. Tengo un gran perfilado de cejas. A ver, mírame bien, que quiero ver bien. Está bien. Mirá. Mirá la ceja, cómo la tengo. Mirá esta. Sí, esa está linda. Me gusta más cuadrada que redonda. La otra quedó un poco redonda, me Mirá parece. qué buen perfilado me metió. Un saludo a toda la gente de Look, la peluquería de mi barrio, a la que voy siempre. Que tienen... Mirá qué ceja, boludo. Qué buen perfilado esa me quedó hizo. linda. La otra la tengo media mocha. No, porque esa está redonda. Mirá las ojeras que tengo, boludo. Ahí está, eso, me gusta. Ahí Qué está. loco, vos no usás contorno de ojos, Mirá. ¿no? No. ¿Por qué? No, porque siento que son cosas como las que siempre estamos más atentas las mujeres. Mirá qué buena ceja, mirá. Sumilo lo máximo que puedas. Seguí sumiendo. Mirá qué pedazo de perfilado que metió el peluquero de Look. Un saludo a la gente de Look. Mirá, qué bueno que está el perfilado ese, Qué lindo que está. Mirá qué bueno, qué bien el contorno, la figura que le ha hecho, la silueta. Es realmente un perfilado de esos Sí, esa. que te hace sentir una persona preciosa. Qué lindo y qué ojeras que tengo. Pero qué linda. Eso, ahí está. La. Ahí está. Pa. Mirá qué linda ceja esa. Alguien que entra y esto es. Qué linda ceja, boludo, que tengo. Es preciosa. ¿Cómo me la dejó? Cuídense la ceja. No, eso, que tengo el bigote. No, ese bigote está feo. ¿Pero no te hizo todo? No, porque yo el coso de las barbas me lo hago yo, me lo corto yo. Ah, sí, Ahí todo. está, mirá, Todo. Todo me lo hago yo. Mirá. A ver si ¿Y lo qué puedo te sacar. hiciste? Mirá. Esa es mejor. Ahí está. Qué loco la gente que entra al stream y vea esto.
Qué pedazo de ceja. Sobre todo porque estamos engualichando un paraguas, o sea, pasan cosas muy extrañas. Tremendo. Qué bueno. Bueno, amigos, vamos a ir con el hashtag, ¿les parece? ¿Te parece? Me parece bien. Señores. Hashtag. Hoy está difícil. Hoy el día está complicadísimo. Está difícil, entiendan un poquito. Gracias, chicos. Gracias, Juli, la verdulería. Gracias, Guido, el ferretero. No, la verdulería no. Es que ya se me pegó decirle eso, porque me dio Pero risa. a mí me gusta más la sabiduría. Sí, la sabiduría, tenés razón. Tendríamos que Juli tendría que venir a tirarnos sus sabidurías. Algún día nos podés venir. Sí, no sé, sí, martes sí. de sabiduría. Yo siento que él tiene datos. Y venís y nos tirás un dato. Sentimos como que sabés mucho, no sé, yo siento que sabés mucho del Imperio Romano. Sí, totalmente. Que no sé por qué siento que sabés sobre esas épocas. Yo le pondría una túnica y un sombrero tipo Dumbledore. Me lo imagino con... Yo me lo imaginaba más con tipo laurel. Laurel, como romano. Como romano. Una toga le querés poner. Una toga, y que venga y nos cuente algo. Sí, me encantaría. Ahí están las cejas de Barto, mirá. Que tiene buen perfilado esta pendeja. Está Me las linda. hago yo. Muy bien. Las orejas, las ojeras no las miro. Hashtag, señores, las noticias más importantes del día. Acordate, 221-508-2447. Quejas, ejercicia en la quejitud, la quejeza. La quejez, ejercicio en la quejez. Claro, es increíble, pueden quejarse gratis. Manden un audio quejándose ya. ¿Sabés quién fue bendecido por un rabino? Sí. Milei. Claro, porque asistió a una ceremonia judía. Qué video raro. Y recibió la bendición de un reconocido Rabinovich. El referente religioso David Pinto Shlita encabezó el encuentro. ¿Tenemos el video para ver cómo lo bendecía el rabanito? A ver. Mirá el encuentro. Avicii dijo que el DJ. This beautiful country, Argentina. Mirá vos. I pray to God. ¿Qué habla en inglés? Le está hablando en rabino. En idioma rabino. Of Argentina, to bring Argentina back Back. to what it was before. Que la Argentina vuelva a lo que era antes. Sure, ¿Estoy qué? the help of God, the help Pero tiene. with the people of Tiene los tomates de Oscar en la boca, el rabino. No se le entiende un coraca. Ahí está. Amén, dicen. Se reconfundió de religión. Amén, ahí está. Y está agarrando el coso, el palo de escoba. ¿Qué es? O es el bastón presidencial. Y Karina atrás diciendo. El labio de Karina en la remera. Tremendo. Bueno, ahí estaba, recibiendo la bendición. Milei, tremendo, con el rabanito. Qué bien. Y por otro lado, exorcizar el paraguas dio resultado. Habría que ver. Porque Boca ganó 2-1 en Mendoza a Godoy Cruz. Y sigue soñando con ingresar a la Copa Libertadores del año que viene. Dios mío. También va a haber votación. Hay un quilombo tremendo por Riquelme, que salió con los tapones de punta contra Macri e Ibarra, quejándose de, aparentemente, quejándose de que hay toda una conspiración para que la gente no vaya a votar. Toda una movida. Lo de las firmas, ¿no? Rarísima. Sí, a ver, vamos a escucharlo a Juan Román, a ver qué decía. Porque tienen que tener claro ustedes que de acá faltan 7 días, van a intentar hacer todas las trampas posibles, porque funcionan así. A mí me pone contento porque por primera vez, creo, yo lo sé hace 20 años, por primera vez están demostrando lo que son. Y eso para mí es mucho porque tengo que hacerle ver a los argentinos, por más que uno se dé cuenta, ya para mí es un montón. Porque amo a mi país, lo amo con locura, amo a mi club, lo amo con locura. Pero ellos están lastimando lo sagrado que tenemos, que es el hincha. No quieren que el hincha de Boca venga a votar. Eso no se lo podemos permitir. El domingo tenemos las elecciones más simples de la historia. O seguimos siendo un club de fútbol, o un club, porque tenemos mucha disciplina nosotros y lo hacemos con gusto. O dejamos que estos 3 personajes usen el club para hacer política y le vendan el club a 4 extranjeros. Es tan simple como eso. Yo solamente quiero decir una cosa. Sí, a ver, yo tengo... Estoy de acuerdo con lo que dice Román. Pero claramente ya nos dimos cuenta que esa estrategia no funciona. No. O sea, está repitiendo la misma lógica peronista que sí, llevamos hasta la campaña. Es exactamente el mismo yeite. Yo le diría a Riquelme de que eso no nos funcionó.
Así que tendría que ver qué es lo que pasa. Igual faltan muy poquitos días. Así que Dios quiera que Riquelme, por lo menos es mi deseo, yo lo digo públicamente, no tengo problema en decirlo, yo quiero que Riquelme siga en el club. Del otro lado, me asusta que Macri vuelva al poder en Boca, pero bueno, si así el hincha lo decide y si quiere que vuelva Macri, bueno. Lo que es un poco humillante es, como viste, la semana pasada veíamos como un periodista abiertamente homosexual se tuvo que fumar que en la cara le digan barbaridades, en silencio, sin reaccionar. Y ahora es como medio humillante lo que sucede, ¿viste? Con la gente que reacciona al poder que ejerce Mauricio Macri, como lo sentaron ahí a Palermo con una carita y tipo así, diciendo como, bueno, si gana Ibarra, yo voy a ser el director de... O sea, es como un poco humillante. Son las cartas que se juegan en estos momentos, porque además... pero es muy fuerte. Es muy fuerte. O sea, es como... La decisión de ponerlo a Palermo ahí es muy astuta por parte de Macri. Se viene hablando hace mucho tiempo de la relación Palermo-Riquelme, que se sabe que no es buena. A eso se le suma que Palermo, yo estoy seguro que se muere por dirigir Boca. Entonces, traerlo al tipo a colación en la vereda del frente es un movimiento hábil. Veremos qué sucede. ¿Viste a Milo J? Sí, qué cosa, es muy chiquito. Es muy chiquito, pero perdón, esto también me gusta. Con lo que se ha hablado de los artistas y sus posicionamientos políticos, ya tuvimos a Milo J cantando Charlie, a Dillon. Dillon cantó un temón. Nos siguen pegando abajo. Cantó Nos siguen pegando abajo. A ver, tenemos el video de Milo J cantando de los dinosaurios, porque la verdad que es un lindo momento y además Milo J canta bárbaro, tiene una voz muy linda. Con el matecito, che. Qué lindo que es Milo. Saliendo como humano. Me da tierno. Porque es chiquito. Es muy chiquito. No tiene ni 20 años, ¿no? Ya debe tener 17 años. Chiquito. Es un pequeñín. Claro, esto. Qué linda canción esta. Qué peso que tiene, ¿no? Qué imagen esa. La bandera de fondo argentina. Milo cantando, el mate al lado. Full argentino este momento. Bueno, esto más simbología política que esta y más posicionamiento que este. Muchas veces estamos esperando un tuit o estamos esperando una declaración pública. Esto es totalmente explícito. Adelante de todos los pibes que lo fueron a ver. Esto es totalmente explícito. Es un posicionamiento explícito sin usar una declaración, una palabra, sino que es con música, con el arte, con lo que el tipo hace. Y está muy bien. Dillon también lo hizo y está bueno. Y por otro lado, ¿qué pasa con el lobito? Mamma mía, acá nos ponemos full platenses. Full platenses, pobre el lobo. Sí, el lobo está realmente... No puede ser esto que nos está pasando. Claro, ¿vos lo viste y sufriste? No lo vi. No lo viste, de hecho un poco. Ok. Pero sufro por todos los que sufren, o sea, como me parece muy mala suerte, la verdad. El lobo igual perdió... Veía mucho... Viste, era como que todos invocaban al Diego, porque justo era la fecha del aniversario del fallecimiento, entonces todos estaban subiendo Diegos. Veía mucha gente que votó a Javier Milei subiendo fotos en el estadio, como vamos lobito, con una foto de Maradona, y claro, deben haber perdido, en parte por eso, porque el Diego digo, sí, la con. Y el Diego opera del cielo. Claro. Sí, Gimnasia perdió 2-0 contra Banfield y ahora tiene que ir a un desempate con Colón. ¿Esto es así? Sí, el miércoles. Este miércoles juega con Colón. Juegan el miércoles. El viernes. ¿Lo pasaron al viernes? Juega con Colón para ver quién de los dos se va a la B. La pucha, nuevamente el fantasma de la B dando vueltas para Gimnasia. Con lo complicado que está todo. Bueno, yo quiero que se quede en primera. Sí, a ver, no me chupo vos Gimnasia en líneas generales. Yo soy de Boca, pero me gustaría que se quede. ¿Juegan acá? ¿En La Plata? No, menos mal. Que es un terreno neutral. En Rosario. Tremendo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ojalá le vaya bien a Gimnasia. Me parece una, me avisan. ¿Nos sentamos una? Tiene razón, mirá vos. Porque hubo escándalo entre Pampita y Yanina Latorre. A ver, ¿tenemos eso para verlo? Yanina Latorre, que está como loca. También subió un video hace poco, un recorte que subieron de Yanina Latorre bardeando a Daddy Brieva. Parece que hay allá Rama está completamente desesperado. Gimnasia. Tenemos el video de Gimnasia primero. Pasemos el de Gimnasia primero. Perdón por desorganizar todo. Pasa que estoy muy de lunes. Estoy de lunes. Tenso momento de Gimnasia, a ver. Fue feo. Se pudrió el momión. Tarra, boludo. ¿Por qué entramos por acá? ¿Por qué entramos por acá? ¿Por qué entramos por allá? Yo no mandé al colectivo, boludo. Tarra, ¿cuánto después que todos los demás equipos en vez de los cagaran a putear? Morales. Che, esto no está bueno. Saca. Esto no está bueno.
Son los hinchas reclamándole a los jugadores afuera del estadio. Ya acabó, sabés, ya pasé. Nosotros le ponemos el pecho, dice. Tremendo. ¿Quién es Tarragona y el otro quién es? El que empieza con M. El que nombraban. Maro, Tarragona y el otro que se quedaron ahí. Morales. Tarragona y Morales. Y no sé si hay otro dando vuelta por ahí. Che, qué momento esto tremendo. Qué momento tremendo. Está muy mal, realmente hay que decirlo. No da que vayan los hinchas a putear a los jugadores. Claramente el argentino vive esto con una pasión tremenda, te interpela en todos los aspectos de tu vida. La gente llora, la gente ríe, la gente define su vida alrededor de lo que pasa en una cancha de fútbol y muchas veces los perjudicados son los jugadores que van a hacer su laburo, van a laburar, a jugar, a dar lo mejor de sí. No creo que ellos vayan para atrás ni que hagan lo posible para que les vaya mal al club. Ellos intentan hacer lo que pueden, pero claramente la situación no acompaña. Para mí igual es como una gran metáfora, yo estoy muy monotemática, pero de la no dirigencia, porque justamente está en un conflicto eterno Gimnasia. O sea, yo no sé mucho de fútbol, pero sé que hay un conflicto con la dirigencia particular. Sí. Y cómo el hincha va a tener, o sea, cómo la conexión con su club va a ser ir a bardear a dos hinchas en la calle. Sí, dos jugadores. Es como, bueno, ahí hay un escalón que está faltando, me parece, ¿no? Sí, tremendo. Está muy mal que pase esto. Che, no está bueno que los bardeen así. Igual los jugadores. Viste que la noche anterior estaban escrachando a un jugador de Gimnasia porque había estado en una fiesta chupando. Sí. Dos noches antes. Es como, bueno, también hay como un conglomerado de situaciones por los que el hincha también está muy enojado. Y hablábamos y mencionábamos lo de Pampita y Yanina. ¿Qué pasó ahí? ¿Podemos ver qué es lo que pasó? Porque hizo un fuerte comentario Yanina Latorre sobre Pampita y su hija. No me digas. Pampita me extraña un poco, pero bueno, por ahí Lola es todo lo que Pampita quiso ser y no pudo, qué sé yo. Seguro. Una chica. Pampita es una nena que fue persiguiendo un montón de sueños, como ser divina, fina, vivir en Barrio Parque, vestirse de blanco, ser top. Vestirse de blanco. Lo logró, pero le costó. Lola ya nació así, es fina de nacimiento, como creo yo. Qué horrible eso que está diciendo, por favor. Para que después recorten y se los manden. No estoy agrediendo a nadie, estoy diciendo la verdad. Pero me dice Clau Miro, es un comentario 100% clasista, pero en su máxima expresión. O sea, como si la fineza fuera algo genético con lo cual uno nace y que si no lo tenés vas a ser toda la vida una negrita. Porque justamente, en su momento Pampita, ¿no le decían la mucamita también? Sí. Ese era como el gran agravio que le... Sí, el apodo que le habían puesto. El apodo que le ponían las rubias. Qué horrible, por favor, tenés que escuchar comentarios de ese tipo. Como aparte le decís eso a Pampita, es la bomba máxima de este país, o sea, aparte que la fineza desde cuándo vestirse toda de blanco, esto como un montón de información para mi cabeza. No, y además perdón, no me quiero poner en Gil, pero claramente esta señora está abriendo una puerta. Ella, primero que nada, ella ni siquiera utiliza su apellido real, ella utiliza el apellido del marido, se presenta como La Torre en todos lados, y el que le hizo la guita y logró la fama internacional es el marido jugando al fútbol. ¿Qué hizo Yanina Latorre más que ser la esposa de, como para sentirse una mujer de la alta alcurnia y que nació con fineza dentro suyo? No lo puedo creer. Tremendo tener que escuchar un comentario de ese tipo, poniendo una escala de valores dependiendo la fineza que tengas en sangre. Me parece que, los que vienen de familias de guita real son unos pocos y no somos nosotros, claramente. Somos Yanina Latorre está muy lejos de ser esa gente. Pero por favor, no lo puedo creer. No lo puedo creer. No, me indigna a niveles estratosféricos este tipo de comentarios. Ben, es como medio Ben ella. Ella es de la misma rama de Ben. Como si tuviéramos que andar armando un chetómetro entre nosotros para ver... hasta inclusive ya una cosa de no importa la plata que tengas, importa la fineza que lleves dentro. Por el amor de Dios, me cago en todos los astros del firmamento. Yo no me he visto de blanco, pero me ve fina. Del 1 al 10, ¿qué tan fina soy? Vos sos finísima. Finísima. Vos sos morocha, finísima. no me he visto de blanco, pero finísima. Sí, sos encima blanquita. Yo soy medio morocho como para ser fino. Me falta un poco de fineza, Dios mío.
Y por otro lado, la renga contra Milei. Se picó ahí. Hubo unas banderas. Chizo, ¿no? ¿Cómo es? Sí, Chizo. Me encanta que se llame Chizo. Sí, Chisito. Estuvo en el show, en medio de la canción Panic Show, utilizada por Milei en toda su campaña, que de hecho la gente de la renga detesta que lo usen. Sí. Se vieron algunas advertencias, unas banderas, una cosa ahí que fue dando vuelta por redes. ¿Tenemos el video para verlo? Ojo Milei, dijo. Sí, ojo Milei, dijo. Pero además me da risa que lo dijo con su tono. Sí, Ojo Milei. Sí. Con su tono de monstruo, de monstruito que canta. Y bueno, que lo demuestre Milei. Igual Ojo, odio que usen los temas. Esto pasó con Gilda, pasó con todos. No entiendo cuánto tarda lo legal para que lo puedan dejar de usar. No sé. Mucho, ¿no? Seguramente estén en juicio. Pasa que a ellos Tarda. A Milei le debe importar 3 pedos que le hagan un juicio a la renga. Bueno, tremendo, ahí lo que pasaba. Y por otro lado, ¿sabés quién está en Disney? Pero que está en Disney mal, tipo, está en una. Literalmente. Literalmente. Yo lo vi en un autito, tengo que decir, manejando un autito con el hijo y era como que todos decían, papá, déjame manejar, salí acá, pendejo. Porque tipo, él estaba divertido jugando. Y porque es un niño. Messi se fue a Disney. Mirá vos que el tipo, o sea, no debe haber país en el planeta Tierra que más le chupe un huevo el fútbol como Estados Unidos. Ahora, bueno, con toda esta cosa del MLS ha incrementado un poco. Pero digo, debe ser uno de los pocos lugares donde Messi puede estar más o menos tranquilo. Claro. Y sin embargo se tiene que fumar que le saquen fotos en Y Disney, bueno, pobre pero también santo. igual fue a Disney, es Messi. ¿Algún día ese tipo podrá vivir en paz? Ay, tiene un montón de guita que se deje joder. Lo No. único que tiene que hacer es caminar con una gorra. No me gusta ese discurso tampoco. No me gusta eso de, tiene guita que se la aguante. No me gusta. Y bueno, ¿qué quiere? Preguntémosle, ¿quiere volver atrás a Rosario y no ser nadie o prefiere ser Messi y tener que usar una gorra? Es un lindo debate ese, me gustaría charlarlo Con él. Con él. ¿Podemos, producción, traer a Lionel Messi, por favor? A ver, Me están diciendo que de gancho está por para salir la por semana que viene. A por- ver, está Messi ahí, mostrarme el videito de Messi en Disney, que yo lo quiero, Messi es un capo. A ver. ¿Qué hace Messi? ¿Dónde está? Míralo. Manejando No, el auto. Me hace cagar de risa. ¿Y el nene al lado? Está re feliz. Messi manejando un autito, qué lindo. Revisar. Qué lindo. Messi manejando un autito feliz. Ahí estamos viendo para la gente de la FM. Está Messi arriba de un auto rosa. ¿Es el auto de los autos locos? La que Sí, usaba ¿no? ¿No es la que usaba la minita? ¿Cómo se llama la minita? La milipili. La minita. La milipili de los autos locos. Penélope. Mirá vos lo afuera que estoy de eso que. Pero no. por suerte tenemos a Juli Saibri. Sí, Juli la verdulería que nos tira la data de. No, pero perdón. No. Es de mi ¿los autos locos es de mi generación o de la generación de Juli? ¿Es de la tuya, Juli? El salto era tremendo. O sea, No, no porque- ubicaba temporalmente nada. No, fuera de joda. Bob ponele- Esponja, ¿es de la piba? Sí. Penélope Glamour. No, pará, porque te voy a decir una cosa que. ¿Penélope Glamour se llamaba? ¿Quién es? La quiero ver. Hay un montón de contenidos a los cuales yo nunca llegué. Por ejemplo, yo no curtí nunca a Mariana Walsh. No escuchaba. No. Ay, a mí sí, yo tenía todos los libros. Mafalda, no veía Mafalda yo. Yo estaba full dominado por el Pokémon. por el capitalismo Cartoon Network, ¿qué mirabas? cultural del exterior. Sí, yo curtía Digimon, Pokémon. Ah, no tenías tenía cable. El mundo se vivía, yo no tenía cable. Mi abuela tenía cable y con mi hermana vivía una cuadra y media. Caminábamos una cuadra y media para poder ver dibujitos. ¿Sabés qué curtía mucho? Mi abuelo trabajaba en un puesto de diarios en Constitución Ay. y me traía siempre la Condorito. Ah, bueno. Yo curtía, bueno, Condorito Eso es recultural. es chileno, Condorito, no es Sí. argentino. Curtía mucho Condorito, me encantaba esa historieta, boludo, qué buena que era. Un pájaro que hablaba. Qué locura. Y un día como hoy, nos quedan las efemérides, es el Día del Trabajador Previsional. Ahí está, mirá. Ah, una potra bárbara. Mirá lo que es linda. ese auto. Estaba bonita, Guadalupe. Mirá Guadalupe le iba a decir, Penélope. Muy buen auto. Mirá lo que es ese autazo. Y Lindo aparte auto. tenía un paraguas para el sol. Estaba de festival Penélope. Muy guay. El Día del Trabajador Previsional. Un día como hoy, pero en el 2017, Argentina ganó por primera vez la Copa Davis. Ah, mira, tenis, ¿no? Eso. Sí, en tenis. Contra Croacia. Estaba Del Potro, estaba Del Bonis, Pela, Orsanic. Bueno, tremendo. Un día como hoy nació Bruce Lee. ¿Quién es Bruce? Ah, y el que tiene ahora que está mal, ¿no? Bruce Lee. No, Bruce Lee está más muerto ¿Es el que... pelado? No. ¿Y Ese es cuál es el pelado? Ese Bruce Willis.
comer. Gisela, se lo comí todo. Te babeaste. Yo no puedo creer que haya confundido a Bruce Lee con Bruce Willis. Soy una persona muy transparente. Si no sé algo, no lo sé. ¿Quién es Bruce Lee? Bruce Lee es el asiático que se cagaba piña con todo, que hacía karate. ¿Karate Kid? No. ¿Cuál chota es Bruce Bruce Lee. Bruce Lee. Buscate una Para foto. mí es el pelado. Ese es Bruce Willis. ¿Cómo se llama el pelado? Buen día a Camila Parrota. ¿Camila Parrota alguna vez estuvo en el chat de YouTube? Buen día parece para que es vos, nueva. Camila Parrota, Pobre. te queremos. Este chiquitín. Agustín Medina. Está muerto, ¿no? Agus y Cami nos tienen que decir, y Laura también. Laurita, buen día para vos. ¿Qué cosas quéjense, queremos quejas. ¿Qué cosas la quejan? Hoy es un día para quejarse porque lo determinamos acá desde el comienzo Sí. del día. Pueden mandar un audio al 221-508-2447 quejándose. Por favor. De lo que quieran. De lo que quieran. Es momento de quejarse. Para ahí tenemos. Ese es Bruce Lee. Y Bruce Willis. Bruce Willis es el El pelado, pelado. de Duro de Matar. Es. Bueno, yo ubico al otro, al pelado. ¿Sabes qué quiero hacer? Sí. Porque no desayuné. ¿Te estás desmayando? Me estoy por desmayar. Entonces voy a hacer algo increíble. Miren. ¿Qué? Mi apetito. Hola a todos. ¿Qué trajiste? ¿Una barra proteica? Jim Bro. ¿Qué te No. ¿Qué olor tiene eso? ¿Qué comida es? No, Traje una bondiola braseada. Traje una bondiola con verduras en papel aluminio cocinada lentamente por horas. Se ve tan bien. Me vas a acordar a cuando mi viejo hace... ¿Esta cámara está? Lo mal disco. Ay, el olor. Qué hijo de puta, Lautaro. Son las 9:40. Voy a vomitar. O en pan, ¿no? Le tengo que comprar un pan. Me traje... yo quiero decirte una cosa, Barto. Si yo no me como esto, me desmayo. ¿Pero no lo podías hacer ahora en el minuto que nos vamos a ir al baño? Pasa que... Pero el corte y lo comías afuera. Pero yo creo que la gente sepa nuestra vida. Somos influencers. Es tu vida. Tenemos que mostrar lo que hacemos. Me traje una bondiola braseada con verduritas que yo necesito comerme antes de desmayarme. Voy a terminar vomitando de verdad. Cerrale un Esto- cachito, si no tenés ni cubiertos ahora. ¿Me lo puedo comer ahora? Mientras Si nos no vamos tenés al... cubiertos. Bueno, pero no hay un cubierto, no hay un No. tenedor por ahí. ¿Me puede habilitar un tenedor Ay. para comerlo en vivo? Por favor. Perdón que les rompa las pelotas, pero yo me estoy por desmayar, me estoy por Que se desmayar. desmaye. Ahí está, mirá. No, Gracias, pero Guido. tiene un cacho de carne gigante, lo va con... Ahí va a ser desagradable todo lo que pase. Perdón, pero me acaba de dar. El tenedor este tiene 14 tipos de ébola. Está una completa. mugre. Mirá, se ve. Es la mugre que tiene esto, boludo. Es un asco. Boludo, pasaron 8 comensales por este tenedor antes de llegar a mis manos. Mirá lo que es esto. Una mugre. Yo me lo... Perdón, ahí está. Gracias, Flor. No, pero mira lo que es eso. No, está en la B. Señores, así nos vamos a ir a la pausa. Comiendo una bondiola que se fue cocinando lentamente. Porque si no me desmayo. Tiene olor, ¿viste? Ahí está. Rami prende un coso. Me voy a clavar una bondiola. Vos describí este momento, Barto. Que no nos podemos ir al corte porque a mí me da mucho asco esto, el olor que hay. Mientras Lau hace el primer mordiscón. Aparte se va a tener que masticar un cacho de... Pará. ¿Puedo ponerme la de... Pam, 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 pam. Tan, 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 tan. Lin, 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 lin. Pam, 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 pam. Esa es como un momento, ¿viste? Cuando aterrizaje en la luna. Como un momento de astronauta. Que, bueno, como cuando Homero se come la papita en el espacio. Ah, sí. Para mí es un momento muy de eso, comerse la bondiola. Perdón, Barto, pero lo tengo que hacer porque si no me desmayo. No, hacelo, pero hacelo rápido. O sea, realmente estoy perdiendo la conciencia. Además tomé mate, eso generó como una pálida. Estoy en full pálida. Para tener pálida habla bastante, digo. No, bueno, pero yo sabés que mi instrumento fonador está... Ahí está, mirá. ¡Ay, no, Lau! No, ¿qué voy a hablar? Yo me quiero despegar de esta situación. Me dice el productor, bla, bla, bla. Yo me voy a despegar, me voy a llamar al silencio de acá.
flasheando con la carne. Por pelotudear. Y vale que decir que está muy tierna esa carne porque le dio un mordiscón y la pudo... Basta, podemos... Basta, vamos. Construir un puente, ¿no crees? Poder atravesar el río y mostrarme lo que tienes escondido. Y sé que te va a costar un poco llevarme. Ojalá no sea tanto y puede ser que atravesar el bosque nos tome todo el día hasta la noche y todos van a preguntar qué es y solo nosotros vamos a saber y todos van a querer descubrir lo que tenemos escondido y dibujar un mapa y volver donde croaban las ranas, deshacer antes que caiga en malas manos, descubrir lo que habíamos planeado, llegué donde habíamos quedado, miré para todos lados donde te encontré, excavando con tu pala en tierra bien, para que volvamos mañana. Encontrá más información. Compartimos todo en Twitter. @laUneOK. Ahora en la provincia podés sacar tu turno médico de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, ginecología, 11.000 turnos, 70 hospitales, 40 municipios. Saca tu turno desde donde estés. Ingresá a gba.gov.ar/salud provincia. Derecho a la salud. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
¿Ese paquete de galletitas? Reciclable. ¿Las latas de tomate? Reciclables. ¿Los frascos de vidrio? Reciclables. ¿Las bolsas de plástico del almacén? Reciclables. Muchos materiales del día a día son reciclables, pueden recuperarse y convertirse en materia prima de la industria. Separa el papel, cartón, vidrio, metales, plásticos, limpios y secos y dáselos a los y las cartoneras. Juntos y juntas hacemos una diferencia por el ambiente de nuestra provincia. Campaña de concientización sobre reciclaje del Ministerio de Ambiente bonaerense. Más info en ambiente.gba.gov.ar. En menos de 4 años en la provincia de Buenos Aires logramos construir una escuela cada 8 días, 4 kilómetros de rutas por día y sumar 4 policías nuevos por día. Desde el primer día transformando la provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Si necesitas registrar tus datos biométricos, hacelo sin ir a una agencia desde la app Mi AFIP. Solo tenés que escanear tu DNI y realizar el reconocimiento facial. AFIP. Primero la gente. Argentina Presidencia. Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. Llega con tu empresa a donde quieras. Anuncia en Radio Provincia. Te ayudamos a crecer. Tu negocio, comercio o pyme cuentan con nosotros. Contacto directo 0221-422-3527. 422-3527. O en las redes @provincia 1270. @laUneOK. Si te gustan los medios de comunicación, el Instituto Superior de Formación Técnica número 8 te ofrece Tecnicatura Superior en Locución, Tecnicatura Superior en Producción y Dirección de Radio y Televisión y Tecnicatura Superior en Operación Técnica de Radio y Televisión. Para más información www.is8.com.ar o búscanos en Instagram como Instituto 8LP. Instituto Superior de Formación Técnica número 8, público y gratuito. Súmate, te estamos esperando. La UNE. La UNE. Estás en la UNE. Tu juguete. La UNE. Tu juguete favorito. Ámbito rapper, Shaolin hacker, sello Joker, terrible póker, el sexy motherfucker. En cualquier lugar jugar, pero el ambiente, el flow, la mota no está. No hay calidad, demasiada envidia. Mi fiesta lista, serpiente en pista. Envito con vista que desviste. Energía negativa, triste. Carita de malo, conmigo fuiste. Te derretís, no aguantás, te ahogás ante el calor de este fogón cagón. La mirada del faraón incomoda porque el alma te desnuda. Te leo la mente cruda, te vibro la mierda oscura. Te hago sentir la música. Responsable a que la conciencia despierte y la guerra termine, sí o sí, arrancando de cero. Un mundo nuevo creo, con cada palabra despego. Veo como les pego, prendiéndole fuego el ego. Riego cada rincón de mi alma. Guacalambarín y Jumpal no descansa. Su mansa danza avanza, trayendo el paraíso en cada espacio, en cada cabeza, en cada estrella. Este sol brilla sin falla de rayos mayas. Callos son nuestras huellas espaciales, sellos, tonos, portales, naves, dibujos en la tierra. Ceremonias de esta era, somos la magia. Y yo descalzo entre
el oscuro deambulo como un sonámbulo. Paseo por baldosas flojas como resbalando. No sé si es blando este material que estoy pisando. ¿Será que la vereda está viva y me está atrapando? Está absorbiéndome, mi psiquis está abandonándome. Una vez me enamoré, pero esto es mucho más enorme. No tiene nombre, no sé salirme del deslumbre. Me llueven las verdades todas juntas y me hunden. Resulta que la tierra está viva y aunque yo sabía todavía no entendía. Ella quería cómo usarme de canal para comunicar con otro plano mental. Me pasaron un mensaje muy funky. Dijeron que lo repitiera y siempre lo haga tranqui. Por eso ahora estoy con esta banda militante, tratando de aportar mi parte por todas partes, en los parlantes, el atorrante. Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo. Lo que quieras expresar. Soltalo. Agendá nuestro WhatsApp. 221-508-2447. Decí lo que quieras. Lo que quieras. Provincia 97.1. Ya tenés a disposición, de manera libre y gratuita, Bafilma, la plataforma que te acerca el cine y las mejores producciones audiovisuales de la provincia de Buenos Aires. Ingresando a bafilma.gba.gov.ar vas a poder acceder a largometrajes, cortos, documentales, series y mucho más. Con Bafilma vas a poder conocer directores, artistas y locaciones bonaerenses totalmente sin cargo. Si tenés Bafilma, tenés algo para ver. Acordate, bafilma.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La clave fiscal te permite realizar trámites y utilizar servicios de la AFIP y otros organismos. Obtenela o recuperala desde la app Mi AFIP. Solo necesitas tu DNI en formato tarjeta y ser mayor de edad. Recordá que es personal, privada e intransferible. Más info en afip.gov.ar/clave fiscal. AFIP, Argentina Presidencia. En YPF estamos trabajando en hacer realidad una oportunidad histórica, invirtiendo en grandes proyectos de exploración y producción, industrialización y en el desarrollo de ductos para transportar la producción. Estos proyectos claves permitirán transformar la matriz productiva argentina. YPF, soberanía energética. Llega con tu empresa a donde quieras. Anuncia en Radio Provincia. Te ayudamos a crecer. Tu negocio, comercio o pyme cuentan con nosotros. Contacto directo 0221-422-3527. 422-3527. O en las redes @provincia 1270. @laUneOK. Médico, enfermero, dentista, oculista. Centro de Salud. En tu barrio, en tu provincia, para vos y tu familia. Centro de Salud. Cerca tuyo, bien armado, preparado y equipado. Centro de Salud. En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 150 nuevos centros de salud. Derecho al futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Comprometete a ser un cuidador del agua. Si vas a regar, que sea al atardecer. Así evitas que se evapore el agua y podés regar cada 3 días. Sumate hoy a nuestra comunidad. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bienvenida. Bienvenido. Bienvenide. Estás en la UNE. Hagamos de cuenta de nuevo que no pasa nada y somos de nuevo lo mismo de antes. Pidamos deseos, mordamos de nuevo el anzuelo. Estoy para esto, no. Problemas de más de lo mismo. Está todo claro.
perdió. Y no quiero que me encuentres otra vez en la misma, buscando la forma para darte un beso. Y no quiero que me encuentres otra vez en la misma, pidamos la cuenta de nuestro deseo. Hagamos de cuenta que nada terminó. Hagamos como si fuéramos de nuevo los dos. Creaste 1000 planetas en los que orbito yo. Cuando se termina y empieza nuestro amor, cuánto gastamos en cada acción. Es muy caro, cuánto cotiza lo nuestro después. Es muy caro, cuánto gastamos en cada acción. Es muy caro, cuánto cotiza lo nuestro después. Es muy La Cúpula. Con Bárbara de Ledón, Lautaro Balan y un montón de cosas más. Por la UNE. Ahí estamos. Quedó el mate acá en el medio. No renovamos el mate. Igual mejor, porque si me tomamos mate después de la Yo bondiola. renové todo. Pero si vos no querés, yo tomo. No, se va vos porque yo me llevo a tomar un mate. Yo quiero tomar. En estas condiciones. Y es muy probable, no quiero decir nada, no quiero ser obsceno, pero es muy probable de que ocurra una catástrofe. No quiero ser obsceno, dice. No, bueno, yo trato siempre. Eso Gracias, mismo. Se va a venir un Sundae, ¿viste eso de McDonald's? Que va a ser tremendo. Por favor, evitemos eso en la radio pública de la provincia de Buenos Aires, por favor. No, un amarronamiento. ¿Tenemos audio de la gente? A ver, me interesa eso. Ahora vamos a leer de qué se quejan. Sí, hay. Y si lo pasamos justamente ahora. Odio con toda mi alma a los caniches y a sus dueños. Por favor, ¿qué raza? ¿Qué es esa raza? Es una rata con pelos así, enrulados, que ladra finito, que encima le muerde los tobillos a mis perros. Y si mis perros les hacen algo, sus dueños me retan a mí. Claro. Pero Cacho mide 3 ¿Qué metros. le pasa a esa raza? ¿Está mal? Debería dejar de existir. Viejo. Bueno, está bien. Pará. Nosotros abrimos la puerta para que escupan odio, básicamente. Los caniches son definitivamente el perro de mierda definitivo. Es un perro insoportable. Es la única raza que me ha despertado violencia. Yo amo a cualquier animal, a cualquier perro. Es complicado, el grito, el tono. No, y sobre todo que, viste que cuanto más chiquitos son, más malignos. Sí. O sea, tienen un nivel de malicia esos animalitos que realmente es complicado. A nivel tímpano, además, porque no es que te van a comer un brazo. Acá en el chat nos dicen, me molesta el calor. 37 de térmica para hoy. Me mato. Uy. Buen día, chicos. Nos dice Cintia. Mi queja son las vacaciones todo el día con los niños. Sí. Diciendo a cada rato, estoy aburrido. Ay, Dios, eso debe ser Por un eso, quilombo. claro, imagínate, llega el verano. Llegan las vacaciones, los pendejos 3 meses en tu casa. ¿Sabés qué hacía mi vieja en ese momento? Colonia. Yo era un gran rompedor de pelotas, eso lo sigo siendo actualmente. Pero yo era mucho del, más estoy aburrido. Más estoy re aburrido, no sé qué hacer. Y mi vieja... no, tu hermana es más chica. No, mi hermana es mucho más chica. Y mi vieja lo primero que me decía era, lee un libro. No, peor. Y vos no leías, claro. Yo le decía, mamá, ¿me estás cargando? No existe elemento más aburrido en la faz de la tierra que un libro. O sea, no me va a sacar el aburrimiento leer. Pero ella me lo decía como diciendo, flaco, no rompa los huevos. Claro. Si estás aburrido, hace algo. Léete un librito y no rompas. ¿Tenías pileta, pelo pincho, algo? ¿Qué voy a tener pileta? No. Tenía una pelo pincho, sí. Eso, bueno, no importa, algo de agua. Sí, tenía una pelo pincho. Pero realmente el nene aburrido debe ser de las peores cosas que tiene que soportar un adulto. Y la verdad que sí. Dios mío. Chicos, no quiero abrir la radio en la computadora del trabajo porque me da pánico lo que está haciendo Lautaro.
Y la verdad que tiene mucha razón. Sí, por favor. Este stream es complicadísimo para observar. Bueno, quejas. Queremos quejas. ¿Tenemos otro audio más? No, es el único que había. Perfecto. Qué mal que se están portando. No me gusta. Se portan mal. No me ¿Se acuerdan gusta. que vamos a tener que volver como el primer tiempo, hijos del rigor? Sí. Decirles que si no mandan tanta cantidad de audios se termina la buena onda. Sí, total. Esto no está funcionando. Bueno, amigos, tenemos las noticias. Las noticias. ¿Las querés repasar vos? ¿Yo ¿Tenés solita? ganas? No, entre los dos, pero yo sí tenés las quiero ganas repasar. ¿sí? Y, o sea, uno no queda otra que repasarlas. Hay que estar atento a lo que sucede en el día a Y día. hay que saber un poquito. Sí, tratar de no enloquecerse, ya dijimos, pero hay que estar al día. Bueno, entonces lo vamos a decir despacito. Dale. Porque además tengo mucho gusto bondiola en la boca. Qué asco para el que viene después en ese mic. N. O. T. I. C. I. A. S. Noticias. Las noticias de la cúpula. Te pusiste los... En un día especial. El lunes. No queremos todos cercenar las tarlipes. Pero acá estamos. Tengo los nísperos como un moño. Pero no nos importa. Esto me complica la vista. Tiene mucho aumento esto. Ay, Lau, no. ¿De verdad? ¿Me estás diciendo? Está, lo voy a me usar gusta así. medio Gepetto. Sí. Medio como el abuelo. En mi época. Es tu personaje. En mi época, Vamos, nena. Me falta un anciano en el programa. Sí, yo quiero traer abuelos, ¿viste? Como hicieron una vez. En mi época, nene. ¿Qué, abuelo? En mi época, las noticias se veían en el noticiero. No en esta mierda que hacen ahora los millennials. Estaba re mal. ¿Cómo el abuelo sabía el término millennial? Era re canchero el abuelo al final. Mirá eso ahí. Pará que me va. Noticias, amigos. Porque Milei viajó a los Estados Unidos. El presidente electo repetirá la visita que hizo antes de las PASO a la tumba de un rabino en Nueva York y luego en Washington mantendrá reuniones de trabajo. Junto a Luis Toto Caputo tendrá reuniones en la Casa Blanca. ¿Se van a la White House? Mirá con funcionarios del Departamento del Tesoro y del FMI. Esa es la cara de una persona que sabe que va a vaciar un país. Mirá la felicidad que tiene Caputo. No, pero además... Mirá la felicidad que tiene ese hombre. Y el otro con las dos camperas... No, está en la Que se viene una época, chicos. A mí me parece bastante... Es como el peor castigo, la humillación que estamos recibiendo como país. Es bastante... ¿Y el otro muñeco de atrás? El otro muñeco de Tortín. Che, pero me da risa cómo dentro del... Linda gente la estética. Me da risa cómo la Milei es 100% una caricatura. O sea, es un Cartoon Network tremendo. Y al lado tenés dos tipos que intentan ser normales. Y hay como una especie de risita como diciendo... ¿Qué hacemos al lado del monigote este, no? Yo lo veo, a Caputo lo veo con esa cara. No, se está regocijando. Mira, tiene hasta las manos en el bolsillo. Tendríamos que traer a alguien que analice ¿viste? Las expresiones corporales. Lo tiene en el bolsillo. Está como una persona completamente relajada. Camisita. Desabrochadita, mano en el bolsillo. Pantalón kaki. Estaba en su mejor momento. El ABC del macrismo. Muy bien. Bueno, ahí estaba la foto de Milei, que dice viva la libertad, Joraca. Kicillof comenzó la agenda semanal. Mirá vos. Reunido con intendentes del Perón. Bien, el gobernador convocó a los jefes comunales de la Unión por la Patria a una reunión este lunes a partir de las 9:30 en Gobernación. Los jefes comunales viajaron a La Plata con la intención de dialogar sobre la situación económica actual y en busca de respuestas para los tiempos que se avecinan. Difíciles. El pasado viernes, Kicillof envió a la legislatura un proyecto de ley para que la provincia pueda tomar una deuda en pesos por hasta el equivalente a 150 millones de dólares, con el objetivo de solventar gastos corrientes y asistir a los municipios. Dios mío, tremendo lo que está sucediendo. Hay que decir que este proyecto que se enviaría a la ley, a la legislatura, tendría un consenso mínimo entre lo que es el oficialismo y la oposición. ¿Por qué? Porque son 135 municipios que tiene la provincia de Buenos Aires, que obviamente no necesariamente son peronistas, ni son parte de Unión por la Patria, ni ningún tipo de armado ligado al peronismo, pero bueno, los municipios tampoco son tontos, los intendentes. Obvio. Digamos que el bachecito de la esquina viene con fondos provinciales, el semáforo viene con fondos provinciales, la ruta, la escuela, así que bueno, habrá que ver cómo reordena el mapa Axel Kicillof y puede organizar eso porque se vienen épocas duras. ¿Sabés a quién invitó Milei a la Asunción? ¿A quién? ¿A Bolsonaro? A Lula. Pero sí, era un maligno en la tierra. Pipi.
¿Qué pasó con Lulita? A través de Diana Mondillo, el presidente, que es la canciller, el presidente electo le envió una carta al primer mandatario de Brasil para convocarlo a la ceremonia del 10 de diciembre. Daniel Scioli fue el encargado de la gestión, mamma mía, y le sugirió el encuentro a la futura canciller. Cabe recordar que Lula había avisado que no viajaría para la investidura de Javier Milei por los dichos que recibió por parte del libertario. Lo llamó ladrón y comunista furioso en varias entrevistas durante la campaña electoral. Mira, ¿está confirmado entonces que Scioli ya va a formar parte? No. Scioli está ahí en calidad de embajador de Brasil, digamos. Sí. Él es, viste, que es embajador. Sí. Pero aparte de eso, no. No nos estaría confirmado. A primeras vistas parece que es una operación que es medio lo que estuvo pasando toda esta semana, ¿no? Los medios lanzando un candidato, Milei diciendo que no. Me parece que es más Mauricio Macri con ganas de armar su gabinete, el otro intentando resistir. Y en este caso parece que la operación viene de los de adentro, porque de hecho ni La Nación, ni Clarín, ni TN levantó esta noticia. El único medio que lo hizo público fue C5N. Ah, muy interesante tu mirada, Barto. Así que habría que ver qué pasa con el Pichichi. Alberto Fernández reveló que fue apuntado... ¿Esto es en serio? No, esto es tremendo igual, Reveló que fue apuntado, no me había entrado, por una mira telescópica. El primer mandatario reveló que después del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, en varias oportunidades apareció una mira telescópica dentro del helicóptero en el cual se trasladaba desde la Casa Rosada a la Quinta de Olivos. Che, tremendo esto. No creo que hayan pretendido tirar el helicóptero, no lo sé. Lo que sí querían era que yo recibiera el mensaje de que había una mira telescópica apuntando. Esto es una locura. Sí, dijo que en 3 o 4 ocasiones sucedió. Mamma mía, bueno, ahí estaba la foto, mirá, de Alberto bajándose del helicóptero. Alberto está medio Janina Latorre igual, ¿viste? Sí. Está dando entrevistas y está contando, o sea, no se está Ventila. guardando nada. Dicen que ahora se muda a España. Y parece que lo confirma. En la entrevista ayer también volvió a nombrar eso. Tremendo. Y por otro lado, en Cava está la trinchera del Pro Platense. ¿Qué Mirá, pasó, Dios? Mientras Julio Alac trabaja en la conformación del gabinete con el que trabajará en la Intendencia de La Plata, Julio Garro busca un lugar junto a Jorge Macri en la ciudad. Mirá vos, sin perder el liderazgo de su partido en la capital de la provincia, Garro ocuparía un lugar en el directorio del Banco Ciudad. Mirá vos. Mirá, no sabía que... Mirá que perdón, más allá de la... Estamos viendo la foto... ¿no? Es abogado él, creo. La foto de Garro con Alac, pero me sorprende... Primero me sorprende el muchacho que aparece en el cuadro atrás. ¿Quién es? ¿No es el de acá de La Plata? ¿Rocha? Me parece que tiene pinta de ser Rocha. Pero ¿no? más que nada me sorprende el mate de Garro. Un mate ploteado de negro. ¿Qué dice ese mate? Dice Garro 2023. Es un mate de él. Es el mate y el termo, los dos. El mate y el termo. Mirá, el termo claramente Stanley. Es que se cagaban de risa porque esta fue como la primera reunión de traspaso después de todo el quilombo de las urnas y era como, o sea, él lo puso para que se vea y es como, perdiste, o sea. Sí, rarísimo, rarísimo. Bueno, ahí estaba Garro y Alac, los dos de la manito. Garro es abogado, ahí está, Garro es abogado. En el banco, pensé que era contador. Y se va al Banco Ciudad, al parecer. Bueno, estaba la bandera de la provincia de Buenos Aires también flameando. Qué linda que es la bandera de la provincia de Buenos Aires. Qué lindos colores. Me encanta. Y por otro lado, ahí está, mirá, poneme, ese soy yo, era yo. Ahí está. No nos habíamos dado cuenta. Muy bueno, mirá que está como medio desproporcionada la cara del... Sí, es grande. Sí, porque tiene macrocefalia, está cabezón. Israel y Hamás prolongarían la tregua tras un nuevo intercambio de rehenes y prisioneros. Mirá vos. El cese de las hostilidades permite suministrar más ayuda humanitaria a los habitantes de la Franja de Gaza. Ahí está. Desde el pasado viernes, cuando comenzó el acuerdo, Hamás entregó 41 rehenes israelíes y extranjeros al Comité Internacional de la Cruz Roja. E Israel liberó a 78 presos palestinos. Tremendo, esto sigue. Esto es horrible, sí. Sí, esto sigue. Estamos también enquilombados nosotros en nuestra quinta que medio que nos olvidamos. Sí, nos olvidamos que esto sigue sucediendo. Bueno, tremendo. Hemos tenido un repaso nacional, internacional, local, provincial, nacional. Ya nos quieren cerrar. ¡Noticias! Careless in our summer clothes, splashing around in the muck and the mire.
crashing around.